7 de nuestra confesión de fe, ya en el párrafo 2 de nuestras Biblias. Capítulo 7 de la confesión de fe, recuerden ustedes, en el párrafo número 2. Allí nos encontramos por ahora. Y así de manera muy breve, pues vamos a ir viendo lo que la confesión de fe nos presenta. Recuerden que la confesión de fe en el párrafo 2 describe la respuesta de Dios a la desgracia del ser humano. ¿Cuál desgracia? Pues ya vimos la desgracia ahorita en el catecismo, ¿verdad? Es una desgracia vil, una desgracia maldita, terrible condición en la que el hombre se acarrió por causa de su rebelión, y la que cada día agrava más, como decía, insisto, Agustín de Hipona decía esta misma situación, es decir, si Dios me paga con justicia ahora, no es porque no vaya a pagarlo, es que se está aumentando la cuenta, cada vez el hombre agrava más su condición delante de Dios, y llegará el día en el que el Señor pague verdaderamente con justicia, y todos los pecados finalmente reciban la recompensa debida a su extravío. Eso es inevitable, es indudable, hermano, las Escrituras lo dejan contundentemente claro. Ahora bien, esta es la situación en la que todos nos encontramos. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo respondió Dios a esa miseria, a esa tremenda desgracia en la que el hombre se encuentra por su propia necedad? Bueno, pues vimos en el párrafo 2 que Dios respondió con un pacto de gracia, ¿verdad? Con un pacto de gracia. Esa es la respuesta de Dios a la ruina del ser humano. Y la semana pasada justamente empezamos a ver un poco de esto. Hablábamos acerca de la ruina del hombre. La confesión de fe, citándola, dice: habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída. Y veíamos justamente esto, ¿no? El hombre está en una condición maldita, terriblemente maldita. O sea, está bajo la maldición de Dios. Tanto es así que, por ejemplo, ustedes recordarán que el Génesis nos recuerda, capítulo 3, versículo 17 al 19, que la caída de Adán trajo la maldición sobre la creación, el sufrimiento y la muerte, ¿verdad? Ahí se nos escribe en las Sagradas Escrituras cuando dice que Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una maldición terriblemente grave, ¿verdad? Tanto que Pablo también nos informaba que así entró el pecado al mundo, y ese mismo pecado trajo la muerte, y la muerte ¿cómo se dice? Como cuando el virus se expande, ¿verdad? Se expandió a toda la raza de los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y Pablo también nos decía en Gálatas capítulo 3, que justamente es esa ley que que obliga a todos a cumplirla perfectamente. De otra manera, quien no lo hace está bajo maldición, ¿verdad? Es una obligación radical, contundente, la que la ley demanda. Entonces, hablamos un poco de esto la semana pasada, ustedes se acuerdan, y justamente una vez que entendimos cuál es la condición en la que el hombre se encuentra, vimos un poco esto, y hoy vamos a adentrarnos un poco más en esto. Dice la confesión de fe, aquí está en la parte de abajo, en el mismo párrafo: agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Dios frente a esta condición tan terrible que se encuentra el ser humano? Dios hace un pacto de gracia. Dios hace un pacto de gracia. Vamos a tratar de entender lo que esto significa. Vamos a tratar de entender las implicaciones de este pacto. Es decir, tenemos que entender esto, que cuando dice de gracia, quiere decir que esto es algo que no merece el ser humano, ¿eh? Recuerden que la palabra gracia es
definida, si pudiéramos hacerlo de manera muy sencilla, como un don inmerecido. O sea, hablar de gracia es hablar de algo inmerecido. Y hablar de algo inmerecido, ¿no está prendida la bomba? No, ok, perdón. Hablar de algo inmerecido, pues es algo de que no, nosotros no ganamos, no merecemos, no tenemos ninguna forma de exigir. Simple y sencillamente, algo inmerecido es algo que se recibe. Eso es algo de gracia. Ahora, cuando dice en la confesión de fe que a Dios le agradó hacer un pacto de gracia, esto descarta de primera mano cualquier posibilidad del hombre de hacer algo por sí mismo. El hombre en sí mismo no puede hacer nada. El hombre necesita de la gracia de Dios. Y lo maravilloso de lo que la Escritura nos enseña es que Dios hace tan pronto como el hombre cae un pacto de gracia. Insisto, no es necesario para Dios. Dios no necesitaba redimir esa humanidad maldita. Es más, elucubremos un poco. ¿Qué posibilidades tenía Dios frente a la rebelión del hombre en la caída? ¿Qué posibilidades tenía Dios? Usen su lógica por un momento. El hombre es puesto en el jardín de Edén, el hombre es puesto bajo un pacto de obras que lo condiciona a la obediencia y por supuesto le ofrece al ser humano también la recompensa de la vida si obedece fielmente este pacto. Sin embargo, el hombre se rebela contra su Señor, alza su puño contra el Creador y Dios tiene que pagar con toda su justicia ese pecado, lo cual acarrea una condición de gran maldición para el ser humano. Ahora bien, ¿qué pudo hacer Dios? ¿Qué posibilidades tuvo Dios o qué alternativas tuvo Dios frente a la caída? Usen un poco su lógica. Especulemos un poco, o sea que este es un ejercicio que hacemos aquí y que, bueno, debemos verlo a la luz de la Escritura, pero podemos hacer este ejercicio legítimamente. ¿Qué cosa pudo hacer Dios frente a la caída del hombre? ¿Qué alternativas tuvo Dios? Dejarnos así. Número uno, Dios pudo dejar al hombre en su desgracia. Pregunta, dejar al hombre cautivo en su desgracia, de acuerdo a las condiciones en la naturaleza del pacto de obras, ¿era justo o injusto? Dejar al hombre en su desgracia, ¿era justo o injusto? Injusto. ¿Por qué era injusto? Dejarnos en una condición caída hubiera sido injusto porque hubiera prolongado tanto nuestra existencia, sea o no fuera de una manera caída, porque Dios ya le había advertido a Adán que si rompía el pacto o desobedecía de comer del fruto, iba a tener la muerte. No, simple y sencillamente era justo. Era justo, ¿no? Porque era la consecuencia del Porque pecado. las condiciones del pacto exigían esa justicia y que el hombre lidiara con esa desgracia, ¿sí? Entonces eso era justo, que Dios, y esa primera alternativa, dejar al hombre en su estado como corrupto, en su estado de desgracia, era algo justo delante de Dios. ¿Qué otra alternativa pudo tener Dios? ¿Qué otra alternativa pudo tener Dios? Haber cumplido la sentencia en ese momento de la muerte y pudo haber creado incluso otra nueva creación. Ok, ¿y eso era justo o injusto? Era justo, ¿Por qué? porque pues él ya había hecho un pacto con Adán que no cumplió y le había dicho las consecuencias y él deliberadamente no desobedeció y él tenía todo el derecho de la forma de ser creador de cobrar De pagar. de pagar inmediatamente el castigo. Ok, muy bien, y eso habría sido justo. ¿Qué otra cosa pudo haber hecho Dios? ¿Pudo Dios salvar a todos? Dios pudo haber salvado a Adán y a todos los demás. Destruimos a todos. Pudo haber salvado a absolutamente toda la humanidad. Ahora, ojo, a la luz del pacto, ¿eso era justo o injusto?
a la luz del pacto. Es injusto. ¿Por qué? Porque no merecíamos eso. Porque no merecía eso el hombre. Ahora, ¿qué hizo Dios? Salvó a algunos de la humanidad. Ahora, ojo, ¿eso es justo o injusto? Salvar a algunos es injusto, a menos que alguien más pague para que sea justo. Eso es lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Salvó a unos de entre la humanidad pagando por ellos. No fue de forma arbitraria, destruyendo su justicia o contradiciéndose en su justicia. Sigue siendo justo. Sigue siendo justo. Ahora hay un pago por ellos. Y el pago de ellos es Jesucristo. Es que los que no creen en la elección piensan que Dios es injusto al hacer eso de escoger a algunos para salvación. Ajá. Pero Él es justo, o sea, sigue siendo justo con aquellos que no escogió porque los deja en la consecuencia de su pecado, o sea, claro. No hay responsabilidad de Dios. Exactamente. Ahora, ¿pudo Dios salvar a toda la humanidad por el pago de Jesucristo? Sí. ¿Cuál era el problema de eso? Eso daba gloria a su gracia, a su amor, a su misericordia. Pero ¿dónde quedaba su justicia? Necesitaba que sus acciones tanto dieran gloria a su amor y a su gracia como a su justicia. Y esto solo iba a ser posible si entre la humanidad Dios salvaba a unos para la gloria de su gracia y dejaba a otros en su condición en la que ellos mismos se metieron para la gloria de su justicia. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, Dios recibe gloria tanto por su gracia como tanto por su justicia. Es una manifestación de gracia y de justicia. ¿Sí me explico? Ahora, hermanos, esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando Dios responde justamente a esta condición de ruina del ser humano, lo hace a partir de eso, de establecer un pacto de gracia. Vamos a ver lo que dice la Escritura a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, pues ya creo que a estas alturas ya se saben hasta de memoria Génesis 3:15, ¿verdad? Creo que a estas alturas podemos observar, recuerden, ¿por qué es tan importante este pasaje? Porque justo en Génesis 3 sucede algo. Justamente en Génesis 3 el ser humano se rebela y el hombre cae. O sea, está Moisés narrándonos al hombre caído, desobedeciendo a Dios y recibiendo, pues obviamente la sentencia de su castigo. Pero en ese contexto de caída y de ruina, Dios promete algo. Génesis 3:15, por eso insisto que a estas alturas yo creo que ya no lo debemos de saber de memoria. Y esta, diríamos, es como una pequeña muestra, diríamos, una pequeña manifestación de lo que vendría finalmente a ser siglos más tarde. Pero Dios ya, tras la caída, le informa al hombre algo, y se lo informa también a Satanás, por cierto. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es lo que Dios hace con esta primera promesa? Ofrece finalmente que en este pacto que él hace traerá o recaería más bien sobre ya no Adán, sino sobre un hijo de la mujer, ¿sí? Sobre una simiente prometida. Dice el pasaje que esa simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque en consecuencia también recibiría un golpe en el calcañar, una herida en el calcañar. O sea, hay un conflicto donde finalmente, por supuesto, a diferencia el uno del otro, uno es un golpe mortal o fatal, mientras que el otro es una herida, ¿sí?
grave también, pero no fatal. Entonces, por eso es que esta escena donde se muestra este conflicto, justo en el propio Génesis, este conflicto que seguirá siglos más tarde ocurriendo, pues es una pequeña manifestación de lo que vendría a ser posteriormente el pacto de gracia. Eso fue lo primero que Dios informó. Ahora, los hombres conocieron esta verdad sin duda. Adán se lo informó a sus hijos. Los hijos de Adán se lo informaron a sus hijos. Y había una noción vaga, podríamos decirlo, sí, porque evidentemente no era lo mismo que ocurre con nosotros, que tenemos claramente expuesto en el Nuevo Testamento una descripción abundante de esa simiente prometida. Y sabemos su nombre, y sabemos sus hechos, y sabemos sus historias, y sabemos todo lo que él hizo, ¿verdad? Y sabemos lo que hicieron incluso sus seguidores después de él. O sea, el Nuevo Testamento nos bendice informándonos absolutamente todo lo pertinente a esa simiente, que es Jesucristo. En la antigüedad no fue así. Obviamente, la información que Dios les dio fue limitada pero precisa. ¿Precisa como para qué? Precisa como para que eso despertara fe en los hombres, ¿sí? Precisa como para que la gente entendiera que necesitaban de esa simiente, finalmente, que anhelaran a esa simiente prometida. Suficiente para salvar, esa fue suficiente para salvar a los hombres, sin duda alguna. El apóstol San Pablo nos lo informa en la carta a los Hebreos, que efectivamente esa fe que hubo en Abel, esa fe que hubo en Enoc, esa fe que hubo en estos hombres, en Noé, en estos hombres incluso antes del periodo de la ley, fue suficiente para salvarlos. Incluso nos dice que esos hombres que vivieron ya bajo la ley recibieron las recompensas. ¿Por qué? En Hebreos 11, por la fe, por la fe. O sea, siempre fue por la fe en quién, en esa simiente, aún bajo la ley, aún bajo los estándares estrictos de la ley mosaica, los hombres alcanzaron esa justicia y esa recompensa por la fe. ¿Sí me explico? ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe. ¿Por qué taparon bocas de leones? ¿Por qué fueron rescatados de un horno de fuego? Por la fe. ¿Por qué las mujeres recibieron a los hombres tras la resurrección? Por la fe. O sea, hermanos, ¿la fe en quién? En esa promesa, en esa simiente prometida. Aunque no supieran quién era. Ahora, Dios, providencialmente, esto es lo que conocemos en teología como una revelación progresiva, a medida que pasó el tiempo, Dios fue dando más detalles y más detalles. Constantemente fue dando Dios más detalles de lo que vendría. Por ejemplo, en los días de Israel, o sea, de Jacob, se nos dice que esa simiente vendría ¿de dónde? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Y entonces empieza a darnos más detalles cada vez que pasa el tiempo. Y entonces Dios empieza a manifestar detalles tras detalles. Después se nos dice, por ejemplo, en el pacto que hace con David, que sería un hijo de David, ¿sí? Y que su reino no tendría fin. ¿Sí me explico? Y entonces empieza Dios a dar detalles asombrosos, maravillosos. Por ejemplo, también lo vamos a ver un poco en la predicación, en los días de Abraham, incluso, en Génesis capítulo 15 se le dice Dios le dice a Abraham que desde el capítulo 12 le dice que en sus simientes serán benditas. Entonces, ¿eso qué nos informa? Que en esa simiente será salvación no solo para los judíos, sino para todas las familias de la tierra. O sea, ¿de qué está hablando? De cómo la salvación que ese pacto traería tendría un impacto global, diríamos, universal, en donde gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, podrían alcanzar las bendiciones de ese pacto de gracia.
O sea, cada vez que vamos viendo en la Biblia, Dios va revelando nuevas cosas. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si vamos a Jeremías capítulo 31, ahí va a aparecer en pantalla. Bueno, ahí teníamos Génesis 3:15. Jeremías capítulo 31. Ayúdanos, por favor, Camila, ¿qué te parece? Jeremías 31, 31, 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuestro pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por el pueblo. Continúa aquí. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, a ver, noten bien las características de este pacto. Dice el Señor allí a través del profeta, que no sería como el pacto antiguo, que podía invalidarse debido a la desobediencia, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Noten los detalles. Daré mi ley en su mente. ¿Qué otra bendición ofrece Dios en este pacto? Escribiré y la escribiré en su corazón, dice. ¿Y qué más promete Dios? Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y luego, ¿qué más dice? Ajá. Según este pacto, hermana, ¿qué ocurre? Pues ya se extiende, ¿no? Como usted dijo, ya no Ajá. nada más a Israel, sino que dice aquí que todos le conocerán, o sea, a través de Jesucristo el Evangelio puede llegar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Sí. Ahora alguien podría argumentar y decir, bueno, pero este pacto Dios lo hizo con Israel. Bueno, nosotros decimos sí, es verdad, lo hizo con Israel. Pero, ¿cómo entendemos esto? Tenemos que entenderlo a la luz de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 8, Pablo habla a los creyentes judíos, pero que son creyentes a la iglesia de Dios, y les recuerda justamente este pacto. En el capítulo 8 dice, versículos del 8 en adelante, porque reprendiéndolos, dice, aquí viene días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, dice Pablo, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ese pacto es el pacto del que hablaba el Señor Jesucristo, ese nuevo pacto establecido en su sangre para su iglesia, el Israel de Dios. ¿Sí? Entonces es maravilloso porque lo que nos va informando la Escritura a medida que pasan los siglos con respecto a la información que se necesita tener, es que va añadiendo Dios detalles, como que se va armando el rompecabezas, ¿no? Imagínense por un instante que ustedes tienen un rompecabezas y tienen solo unas cuantas piezas armadas, ven una pequeña forma, pero esta pequeña forma es suficientemente clara
como para poder empezar a percibir ciertos detalles, pero a medida que pasa el tiempo ustedes van tomando piezas y armando cada vez más esa figura en ese rompecabezas, de manera que después de un tiempo tienen una figura más concreta. Si me explico, una figura cada vez más clara, una imagen cada vez más clara de ese dibujo que está allí en el rompecabezas. Y a medida que pasa el tiempo van poniendo las piezas hasta que finalmente ponen la última pieza y se dan cuenta de lo que representa ese rompecabezas que acaban de armar. Eso es lo que ha hecho Dios. Dios, si pudiéramos equiparar esa revelación progresiva, a medida que pasaba el tiempo, Dios fue dando detalles que cada vez más les fueron informando a las personas qué clase de condiciones y de recompensas y de exigencias demandaba el pacto, ¿sí? Como podemos observar aquí, por supuesto que las bendiciones son maravillosas. Son bendiciones que implican que la ley del Señor es escrita en la mente y en el corazón, que ahora ellos tendrán a Dios por Dios, diríamos, seré yo Dios de ellos, ellos me serán pueblo, que ahora justamente dice el Señor que no se acordará más, perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. O sea, está hablando de una recompensa que Dios daría a través de ese pacto de perdón ilimitado, una redención total. ¿Sí? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿qué vamos observando en todo esto? Bueno, que Dios está prometiendo un pacto diferente. Este es un pacto diferente al pacto de obras, porque este pacto está basado en su gracia. Esa es una de las grandes diferencias. El otro pacto puesto sobre los hombros de Adán le demandaba a Adán. Este pacto a nosotros solamente nos ofrece. Si me explico, es de gracia. ¿Y por qué es de gracia? Bueno, porque alguien más lo hizo por nosotros. Y ese alguien más fue Jesucristo. Recuerden que la gran diferencia que hay entre el viejo y el nuevo pacto es sobre las personas, o diríamos, para usar un lenguaje teológico, sobre las cabezas federales. ¿Quién era la cabeza federal del viejo pacto? Adán. ¿Y quién es la cabeza federal del nuevo pacto? Jesucristo. Y hay una diferencia enorme, ¿verdad?, entre uno y entre otro. Uno fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mientras que el otro fue rebelde. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia entre el viejo y el nuevo pacto. Y por eso a nosotros nos bendice, por gracia, porque pues, al final, ¿cuál fue nuestra participación en todo esto? ¿Qué hicimos para poder cumplir con ese pacto? Nada. Solo para nosotros se trata de recibir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Recibimos. ¿Me explico? Nosotros, el pacto de gracia, por eso si no fuera un pacto de obras, hoy vamos a ver a Pablo razonando de eso. Si fuera un pacto de obras, nosotros ¿por qué recibiríamos? ¿Por gracia o por deuda? Por deuda. ¿Por qué nos pagan en el trabajo? ¿Por qué nos indignamos? Porque nos pagaban el viernes a las 12 de la madrugada y a las 5 de la madrugada no han depositado, ¿verdad? Ya estamos enojados porque son las 5 de la mañana y todavía no depositan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente se molesta por eso? Porque saben que ese pago es una deuda, porque se lo debe la empresa, me explico. Y por eso ellos pueden exigir, los trabajadores, y quejarse. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo con esa deuda. Pero cuando es por gracia, hermanos, nosotros no podemos exigir. Nosotros solamente se trata de recibir. Y se recibe justo por gracia. Entonces, ¿en qué condición pone a los creyentes el pacto de gracia? ¿En qué condición nos pone con respecto a Dios, con respecto al pacto? ¿En la condición de hacer o de recibir? ¿Qué hace un creyente? ¿Hace o recibe? Hermanos, es eso, nos debe de quedar bien claro eso. No es lo que yo hago lo que le agrada a Dios. Es lo que Cristo Jesús hizo. A mí solamente me toca recibir. Ahora, ¿cuál es el instrumento por el cual se recibe eso? La fe. Ese es el medio. Pero la base de todo esto es la obra de Cristo Jesús, su fidelidad al pacto.
Por eso Pablo decía en la carta a los Gálatas que somos justificados por la fe de Jesucristo, o sea, por esa fidelidad de Cristo al pacto. Él fue fiel hasta la muerte. Y por esa fidelidad nosotros ahora somos justificados por medio de la fe en Él, en su nombre. ¿Sí? Pero hermanos, no se trata de lo que hacemos, sino se trata de lo que nosotros vemos en Jesucristo y recibimos por medio de Jesucristo. Fíjense que Pablo enseña también hasta dónde se posterga este plan. Ustedes verían, así pudiéramos poner un plano lineal de tiempo o una línea de tiempo. Todo comienza en el inicio, ¿verdad? Al principio de la creación. En ese momento, históricamente hablando, Dios establece un pacto con Adán. Y Dios pone sobre Adán la responsabilidad de él y de todos los que vendrían siglos después. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Ok. Sabemos que en ese momento, o poco tiempo después, Adán se rebela. ¿Sí? ¿Y qué hace Adán al rebelarse? Pues no le queda más que recibir todas las consecuencias del pacto roto, que es la muerte, las desgracias, o como el catecismo dice, las miserias de esta vida. Todo se trastornó gracias a esta desobediencia y rebeldía de ese primer hombre. Y luego observamos en esa misma línea de tiempo que tan pronto como el hombre se revela, Dios también revela algo, ¿verdad? Muestra, manifiesta algo, da indicios de algo. ¿De qué? De un nuevo pacto. Un nuevo pacto que se establecería ahora ya no sobre Adán, sino sobre la simiente de la mujer, sobre una simiente prometida. ¿Sí? Y eso Dios lo reveló y fue pasando el tiempo y Dios fue dando más detalles hasta que finalmente vino el Hijo de Dios, ¿sí? Que era la simiente prometida. Pero nosotros lo vemos así, en una línea, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿todo eso cuándo se le ocurrió a Dios? Porque ¿acaso para Dios era desconocida la desobediencia del hombre? ¿Todo esto fue algo que Dios improvisadamente hizo? Ya el hombre se rebeló, se le salió de las manos la rebeldía del hombre y Dios no pudo hacer más que improvisadamente ofrecer un plan B, que era un plan de salvación. ¿Realmente creen que es así la historia de la humanidad con relación a las obras de Dios? Pues evidentemente no. ¿Cuándo? Y eso es lo más lindo de esta doctrina, hermanos. Cuando entendemos que todas estas cosas, incluyendo el viejo pacto, incluyendo el nuevo pacto, incluyendo el establecimiento del nuevo pacto y el cumplimiento del nuevo pacto en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en todas las bendiciones que traería el nuevo pacto, que todas estas cosas fueron planeadas según el Nuevo Testamento, no cuando Adán pecó. Miren, vayan a sus Biblias para ver desde dónde procede esto que el Nuevo Testamento nos informa y que toda la Biblia, como hemos visto, nos informa que ha pasado. Su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos del 3 al 6. Hermano Kishak, ¿nos puedes ayudar, por favor, a hacer la lectura del versículo 3 al 6? Hasta el 7, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, del perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, según lo que Pablo enseña,
¿En qué momento se gesta todo esto que vemos aquí? Que Pablo lo traduce como elección, como salvación, como justificación, como redención, y que son no es nada más y nada menos que palabras que expresan las bendiciones del pacto, de ese pacto de gracia. Según Pablo, ¿en qué momento de la historia humana se gesta esto? Antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la historia humana. En un tiempo previo. ¿Qué más? ¿Qué más dice Pablo ahí? Si era antes de la fundación del mundo, ¿cómo llamaríamos eso? La eternidad pasada. En esa eternidad pasada, si no había un mundo, si no había criaturas, si no había seres celestes, no había hombres, no había bestias del campo, no había astros en el cielo. ¿Qué había? ¿Dónde estaba Dios? Solo Dios. Solo Dios existía en esa eternidad. Ahora, Dios en esa eternidad pasada, en esa comunión perfecta que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, necesitaba una creación para ser dichoso, para ser pleno, para encontrar plenitud. ¿Por qué no? Porque Dios no necesitaba una creación. Porque es autosuficiente. Porque Dios es un Dios de aceidad. ¿Dios necesitaba la gloria de los hombres? No, de ninguna manera. Dios es pleno. Dios es pleno. Y en la Trinidad, permítame usar esta expresión, en la familia perfecta de la Trinidad, justamente Dios es Dios. Y hay amor perfecto en las personas de la Trinidad. Hay una comunión íntima y perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos no necesitan nada más. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no requerían de un Adán, no requerían de una serpiente que se rebelara contra él. Dios no requería ni siquiera que el Hijo tomara el lugar del segundo Adán y que padeciera todo lo que padeció y que afligiera su vida hasta la muerte y muerte de cruz. No era necesario. Pero en esa eternidad pasada, esa bendita Trinidad, ese Dios trino que existía en esa eternidad pasada, Dios mismo estableció lo que habría de pasar. Dice San Pablo que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, noten, en esa eternidad pasada, donde absolutamente no había nada ni nadie, ya estaban sus hijos, ya estaban sus escogidos, al menos en sus pensamientos, si pudiéramos humanizar eso, en sus planes, ¿sí? Y en esos planes ya estaba la elección de su pueblo, el llamamiento de su pueblo, la salvación de su pueblo. Y esa es una verdad bellísima, hermanos. En ese tiempo, en ese momento, en esa eternidad pasada, si Dios planificó esto, Dios planificó las condiciones de lo que pasaría, ¿qué es? ¿Cómo podemos describir este plan de todo lo que sucedería? Bueno, la teología le llama pacto de redención. El pacto de redención es el pacto eterno en esa eternidad pasada establecido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el que se establecerían todas las condiciones de lo que vendría a ser posteriormente la historia de la humanidad, incluyendo su caída, incluyendo su redención e incluyendo tanto el pacto de obras como el pacto
de gracia y el cumplimiento del pacto de gracia en la persona de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: yo he venido a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que pasara todo eso, porque estaba establecido en el pacto. ¿Cuál pacto? ¿El de obras? No. ¿El de gracia? No. El pacto eterno. Ese pacto establecido antes de la fundación del mundo. ¿Sí me explico? Ese pacto eterno entre Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, del que hablaremos posteriormente. ¿Sí, hermana? La pregunta es ¿por qué lo hizo Dios? Por el puro efecto de su voluntad. Pablo así lo Sí, declara. pero no, o sea, No es suficiente claro, para... pues no, porque si no, no necesitabas solamente problemas. Para su gloria, dice Pablo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Al final es porque al hacer todo esto y al venir Jesucristo y tomar sobre él nuestros pecados y salvarnos de nuestra condición terrible, ¿qué se manifiesta en todo esto? Su gracia. Al final todo esto es para la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, hermanos, es una historia que trasciende, la historia de la humanidad trasciende. Porque no se podía dar a conocer Dios de otra manera. Ahora no creo que Dios necesitara de eso. Eso ya entra dentro de su voluntad secreta, de su soberanía. ¿Sí? Dios soberanamente escribió esta historia. En la historia aparecía un huerto en el Edén, un día en el que fueron hechos los cielos y la tierra, un día en el que uno fue formado de entre el barro de la tierra y fue llenado de la vida de Dios, uno que se rebelaría contra él, que alzaría su puño contra el Creador, y posteriormente uno que vendría en su lugar a cumplir cabalmente todo lo que Dios demandaba. Esa historia Dios la escribió en esa eternidad pasada. Y también aquellos que vendrían a ese uno, es decir, nosotros. Dios eso lo escribió antes de la fundación del mundo. Para Pablo, pues sin duda alguna, la pregunta seguía siendo un misterio, como para usted y para todos nosotros, pero para Pablo, él entendía que esto Dios lo hizo. La causa de ese llamamiento, de esa salvación, de esa elección incondicional, pues es Dios siempre. Y eso es maravilloso, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo Dios escogiera a su pueblo en Cristo como parte de ese plan de redención, de ese pacto de redención. Y que formemos parte de esa historia. Eso es lo más maravilloso. Ahora, por esa razón, es que aquellos que no forman parte para vida de esa historia, Pablo declara, y eso es lo que es difícil de aceptar, que no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Esa historia es inalterable. Esa historia no se está escribiendo. Esa historia se escribió en la eternidad pasada. ¿Me entienden? Esa historia no se escribe a partir de las acciones humanas y de las decisiones de los hombres, no. Eso no lo enseña la Biblia. Eso es lo que enseña el arminianismo, que nos hace creer que Dios está de alguna manera afectándose por las acciones y las decisiones humanas y que se va a sujetar a las decisiones y a las acciones humanas. No es cierto. Todo ya está escrito en esa eternidad pasada, ¿sí? Y Dios soberanamente así quiso que fuese. Entonces, aún el número de sus elegidos ya está determinado por Dios. Y eso es inalterable. Eso es absolutamente inalterable. Que nosotros seamos parte de, hermanos, es un don inimaginable todo lo que eso implica. Todas las bendiciones de lo que implica. Sí me explico. Pero también es difícil a veces comprender aquellos que
no han venido a Cristo y que tal vez nunca vendrán a Jesucristo. Y que Dios ha pasado. ¿Se acuerdan esta expresión que usamos? Ajá, a esto le llamábamos preterición. Hay un acto de preterición divino, o sea, Dios simplemente los deja en esa condición. Y a algunos Dios los llama eficazmente por su Espíritu. ¿Y quiénes son esos algunos? Según Pablo, los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, esto es interesante porque este pacto es la iniciativa de Dios para la salvación de los hombres, como Pablo habría dicho, y ahí lo tenemos también. Bendito es el Padre, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, la semana que viene vamos a observar lo siguiente, y con esto lo vamos a detener. La confesión de fe nos dice, ok, Dios hizo un pacto eterno. Obviamente la Biblia nos transporta a esa eternidad pasada, en donde ese pacto eterno entre la Trinidad se va cumpliendo, se manifiesta ese pacto primero en este pacto de obras que Dios pone sobre Adán. Posteriormente hay una manifestación de este plan eterno en el pacto de gracia, y hay un cumplimiento de este pacto de gracia en Jesucristo. Sí, para eso vino el Hijo de Dios, para que Él cumpliera con este pacto. Ahora, dicho esto, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la condición de este pacto? Bueno, para Jesucristo es obediencia absoluta. Para Jesucristo es obediencia absoluta. Él no puede desobedecer como Adán desobedeció. Y es obediencia absoluta hasta la muerte, literalmente, para Jesucristo. Las condiciones del pacto son esas. Las recompensas del pacto, pues, son todas las bendiciones espirituales. La pregunta es, ¿y para nosotros cuál es la condición del pacto? Para nosotros, ¿hacemos algo para ser parte de ese pacto? No. ¿Cuál es el medio por el cual podemos alcanzar la gracia de ese pacto? Bueno, dice la confesión de fe, requiriéndoles la fe en Él. O sea, es la fe en Jesucristo para que puedan ser salvos. La condición de ese pacto es la fe en Jesucristo, para que puedan participar de esa gracia, de ese pacto. Ok, allí vamos a detenernos. La siguiente semana vamos a observar el por qué la fe en Jesucristo como condición del pacto. Hasta aquí hemos avanzado un poco sobre esta doctrina de la teología del pacto o de la doctrina del pacto. Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario al respecto. Hermano Kichak, no sé si tengas algún comentario, hermana Erika. Sí, hemos ido entendiendo más o menos cómo es que se va dando esta historia. Entonces, como podemos observar, ¿hay casualidades en la historia de Dios? Pues obviamente no, ¿verdad? Ninguna casualidad en la historia del Señor. Dios ha hecho todo esto de manera perfecta y nosotros, por esa gracia infinita, pues hemos recibido también el llamado para ser hijos, para encontrarnos con Jesucristo, para abrazar a Jesucristo con arrepentimiento y fe. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, hermano? ¿Comentario, hermana Erika? Nada más, el pacto eterno, el pacto de redención es como el todo, el que engloba todo, y dentro de ese está el pacto de obras y el pacto de gracia. Sí, podríamos nosotros distinguirlos como el pacto de redención es el pacto en donde se planifica todo.
El pacto de obras es el pacto que Dios hace con Adán específicamente, sobre el cual Dios pone sobre él la responsabilidad de la raza humana. Pero por supuesto que esto era parte de ese pacto eterno. Y en ese pacto de gracia, que es la respuesta de Dios a esa caída del hombre y esa desgracia, pues Dios establece condiciones que ya estaban previstas en el pacto de redención, que finalmente Cristo cumpliría, las cuales implicaban obediencia absoluta, entregar su vida. ¿Sí? El libro de Isaías, en Isaías 53, dice que la recompensa es que traería justicia a muchos y todas estas cosas que vendrían como recompensa. Y pues hermana, esto al final diríamos es el cumplimiento, el pacto de gracia es el cumplimiento del pacto de redención. ¿Sí me explico? O sea, cuando Cristo cumple, está cumpliendo el nuevo pacto, pero a la vez está cumpliendo el pacto de redención establecido, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y allí, eso que se estableció lo cumple Jesucristo, pero no es lo único. Todo lo demás que viene después de esto, todas las bendiciones y lo que seguirá después de esta vida, hermanos, para nosotros los creyentes hasta la eternidad, pues es lo que Dios estableció para sus redimidos en ese pacto eterno. ¿Sí? ¿Por qué vamos, fíjense, teológicamente, por qué vamos a ir al cielo, Bet? Porque es una parte de la recompensa del pacto de gracia. ¿Y porque así lo estableció Dios en el pacto De redención. de redención? ¿Por qué vamos a ser, somos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros? También como Porque es una recompensa del pacto. ¿Sí? Entonces, como pueden observar, realmente entendamos, hermanos, la relación que tenemos con Dios es de tipo pactual. O sea, el hombre tiene una relación con Dios de tipo pactual, o sea, a partir de un pacto. Nosotros que somos creyentes, a partir del nuevo pacto y las condiciones y las recompensas del nuevo pacto. Sí me explico. Y todas las bendiciones. ¿Por qué la gente va a ir al infierno? Y esas desgracias tan espantosas que leíamos en la pregunta 43. porque está fuera del pacto. Porque las demandas del pacto, del viejo pacto, del pacto de obras, el rompimiento de todas estas demandas divinas, ¿qué consecuencias traen? Pues esas desgracias y juicios. Sí, o sea, el hombre sin Cristo está bajo las demandas de un pacto. Por eso los hijos de Dios no se pueden perder, porque Dios estableció un pacto que no puede romper. Exactamente. No hay forma de que ellos no, porque ese pacto está en las manos del Señor, no en las manos de ellos. Y Él prometió no perder a ninguno de ellos. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida de los seres humanos, y nosotros los creyentes, ¿por qué podemos tener la confianza de que cuando oramos a Dios, clamamos al Señor, Dios nos oye? Porque eso Dios lo prometió en el pacto. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que Dios va a suplir todo lo que nos falta? Porque Dios lo prometió. ¿Sí me explico? O sea, y son promesas pactuales. Recuerden. Y al establecerlas Dios, pues son inquebrantables. Totalmente inquebrantables. Entonces, la relación que tenemos con Dios es a través de ese pacto, establecido obviamente y cumplido en Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo decía, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? ¿Qué nos mostraba el Señor Jesucristo en esa última cena? Pues los dos grandes elementos que representan el cumplimiento de ese pacto, tanto su cuerpo como su sangre derramada, que es, diríamos, el pináculo del cumplimiento de ese pacto. ¿Sí? Aunque todos los demás, su obediencia en toda su vida, ¿sí? La proclamación de esas buenas nuevas que eran parte de las condiciones del pacto que Dios cumpliría en Cristo, pero sobre todo su muerte, la entrega de su cuerpo, la entrega, el derramamiento de su sangre, pues son los dos grandes, ¿cómo se llaman? Los dos grandes símbolos, diríamos, del cumplimiento de ese pacto. ¿Sí? Y eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo recordar a la iglesia. Por eso la iglesia pregunta, ¿estamos bajo el viejo pacto o bajo el nuevo pacto? Y entonces, por esa razón, si nos empecinamos en irnos a meter bajo el viejo pacto,
¿A quién? A ver, solo para recordar un poco, ¿a quién le pasó eso? De lo que hemos estado estudiando. Los Gálatas. A los Gálatas. Ellos bajo el nuevo pacto quisieron ir a abrigarse al viejo pacto. ¿Y qué les dice Pablo? Gálatas insensatos, ¿verdad? ¿Quién los hechizó, verdad? Vean la indignación de San Pablo. Vamos ya entendiendo cómo toda la Biblia pues trata de eso. Es más, nuestra Biblia está separada. Viejo pacto, nuevo pacto. Pero ya podemos visualizarlo como un todo. O Exacto. sea, ya no lo vemos en partes. No, ya no. Vemos justamente todo. Pero esa división que tenemos en la Escritura justamente se debe a eso, al viejo y al nuevo pacto. ¿Sí? Hermanos, cuidémonos. Ya, eso lo voy a decir en la carta a los Gálatas, pero cuidémonos de no irnos a querer abrigar al viejo pacto. ¿Sí? El pacto de gracia es el pacto establecido con Cristo y en Cristo. Y si estamos bajo ese pacto, ¿qué nos toca? ¿Hacer o recibir? Recibir, hermanos. Confiar en Cristo. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué les parece si oramos al Señor?